hermanos, a todos los que están viendo esta transmisión. Que el Señor les bendiga y que renueve sus fuerzas. Definitivamente sabemos que son tiempos muy difíciles. Sabemos que, hermanos, que algunos de ustedes están pasando momentos complicados de salud, pero estamos esperando en el Señor. Creo que es una oportunidad de ver la gloria de Dios en medio de los desiertos, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades. Es donde podemos experimentar la gloria de Dios. Fue así como el pueblo de Israel, el pueblo del Señor Israel, en medio de ese desierto pudo experimentar tanta gloria de Dios. Definitivamente creo que nosotros también podemos experimentar gloria de Dios mientras estamos pasando momentos difíciles. Es ahí donde se pone a prueba lo que hay en nuestro corazón. La fe, hermanos, que nosotros hemos declarado tener. Recuerdes, hermano, que allá en Deuteronomio 8:2 dice que el Señor llevó por un camino largo a su pueblo. 40 años dice que lo pasó por el desierto. Y dice para probar lo que había en su corazón. Se había, dice, de guardar o no sus mandamientos. Usted sabe que Israel tuvo hambre, usted sabe que Israel, hermano, tuvo un tiempo en los que necesitaba sustento y definitivamente él pudo ver la gloria de Dios como el Dios proveedor sustentó la vida de aquellos hombres y mujeres y niños que iban en ese desierto. Así es de que si usted está pasando pruebas en este momento, déjeme decirle que oro por usted para que el Señor lo fortalezca en la fe. Sí, sí, la puede compartir, ¿cómo no? Sí, pastora Melissa, si ha recibido una palabra, dice que ella va a compartir esa palabra. Yo no puedo escucharles aquí, yo sé que los hermanos van a estar escuchando, pero adelante, de alguna manera tenemos problema, yo no puedo escucharlos. Entonces al final, pastor, dale hermana, pastora Meli, nosotros todos los demás sí te escuchamos. Ok. Bueno, mientras orábamos el Señor y adorábamos, el Señor me recordaba acerca de la generación que entró al pueblo que entró a la tierra prometida y que vio las grandezas y las promesas del Señor cumplidas. Y bueno, en el nombre del Señor, el Señor me decía que Él nos hablaba a nosotros como pueblo, porque hubo una generación que ya no compartió a la siguiente generación las maravillas que Dios había hecho, porque se llenaron sus ojos de abundancia y sus manos de trabajo, y ya no le enseñaron a la siguiente generación las grandezas del Dios que los sacó de la tierra de Egipto, que hizo milagros en el desierto. Y el Señor me decía, dile al pueblo, no seáis pues de esa generación que cae en su boca por la abundancia que miran sus ojos y la abundancia de trabajo en sus manos, y que no le pasen a la siguiente generación las grandezas y las maravillas que yo he hecho en medio de ellos. Porque si callan, voy a levantar a otra generación, pero ciertamente sabrán que yo les llamé a ustedes primero para que levantaran de sus generaciones una herencia para mí. Y me decía el Señor, es tiempo de que se levanten a hablar mis maravillas. Levanten su rostro, a pesar de lo que miren. Miren al cielo y no callen su boca de predicar. Porque ciertamente el que abra su boca yo la voy a llenar. Pero el que la decida cerrar en este tiempo, dice el Señor, otro remanente he de levantar. Pero sabe bien, pueblo, que yo te llamé a ti primero. Pero si volteas tu corazón a mí, y si tus caminos ya no son los tuyos, si no te enfocas en los míos, y ya no buscas buscar tu agrado y tu satisfacción, sino la mía, entonces, dice el Señor, mirarás cómo te levantaré en las alturas, y sobre la tierra vendrán grandes pruebas, mas tú estarás sobre las alas del águila, dice el Señor.
Y esa fue la palabra que Él me dio. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastora Melissa, por compartir esa palabra. La recibimos en el nombre de Jesús, la atesoramos en nuestro corazón y por supuesto la vamos a poner por obra. Usted sabe, hoy nos está diciendo el Señor, no callemos, no callemos, no podemos ser de aquella generación como efectivamente le estaba hablando yo, de esa generación que atravesó un desierto, que lamentablemente no le enseñó a su generación, ¿verdad?, a buscar del Señor. Dice que cuando murió Josué y aquella generación que había llegado a Canaán, eh, dice que se levantó otra generación que no conocía al Señor. Entonces esto es terrible porque definitivamente hay una responsabilidad que el Señor nos ha entregado a nosotros como hijos de Él para poder, hermanos, llevar su palabra y empezando desde casa. Recuérdese que si queremos alumbrar el mundo, las naciones, primero tenemos que alumbrar, como está escrito, en nuestra casa, porque no dice que una luz no se oculta ni se pone debajo del almud, sino que se pone en lo alto de la casa y alumbra toda la casa. Pero usted sabe que versos antes dice que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Entonces, qué importante entender que para poder ser esa luz del mundo, primero tenemos que alumbrar en nuestra casa. Empecemos a alumbrar en nuestra casa, enseñémosle a nuestros hijos lo que es alabar, adorar el nombre del Señor. Enseñémoslo a que conozcan, que no sean religiosos, sino que conozcan a un Dios que realmente está ahí para nosotros, el que ha prometido tantas cosas. Y hoy, por eso quiero hablarte acerca de un tema que, eh, que creo que Pastor Patrick inició la semana pasada, y de hecho va a ser un tema que durante todo este año, con la ayuda del Señor, si Dios nos da vida y Dios nos lo permite, vamos a poder desarrollar este tema que va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque es la palabra que el Señor trajo para nosotros como iglesia. La reivindicación de los hijos, le puse yo el tema a este mensaje. Así es de que le voy a pedir que por favor me abra su Biblia. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo número 10, perdón, Juan capítulo número 1, quise decir, y versículo número 10. Juan capítulo número 1, versículo número 10. Vamos a leer el 10, 11 y el 12. Espero que lo tengamos ahí y leemos su palabra y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso siguiente, el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Definitivamente creo que yo le puse a este mensaje la reivindicación de los hijos, porque tenemos, hermanos, que entender que la reivindicación, la proclama de este año, esa palabra, hermano, que el Señor derramó sobre nosotros y que yo de verdad con todo mi corazón lo recibo y expectante a lo que el Señor va a hacer. Esto es para sus hijos, es una palabra para sus hijos. Y note usted que aquí los primeros versículos que leemos dice que el Señor vino al mundo, pero el mundo ni siquiera se dio cuenta que Él había venido. Vino a los suyos y los suyos, hablando del pueblo de Israel, dice que no le recibieron. Pero dice aquí la palabra que a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre. Yo no sé cuántos creen en su nombre, cuántos lo han recibido en su corazón, pero dice que les dio potestad. Esa palabra potestad es como un poder legal de ser llamados, dice, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, y aquí aclara, dice, hijos de Dios no engendrados por carne y sangre, no engendrados por voluntad humana, sino engendrados por Dios, el mismo Señor. Pero note usted que me llamó mucho la atención que hay una versión que es la versión al día. De la manera que lo dice es,
Dice, mas cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, dice, de ser hijos de Dios. O sea, es un derecho. Diga conmigo, derecho. Tengo derechos. Y dice, mas a todos los que, en el Código Real dice, mas a todos los que le aceptaron, a los que creen en su autoridad, les dio derecho de ser llamados jueces y sacerdotes de Elohim. Esta versión, hermano, me llamó la atención el hecho de que aquí ya no habla de hijos, sino que habla, dice, de jueces y sacerdotes. Entonces, quiero empezar hablando de esto porque derecho, hermano, de ser hijos, es un poder legal, es un acto, hermano, jurídico que se nos dio. Hermano, nos pusieron en una posición de hijos. Entonces, note usted, hermano, que todo el que haya creído en él, el que lo haya recibido, y aquí tendríamos que entender qué significa creer en él y recibirle. Porque algunos dicen, no, si yo creo en Dios, pero también la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero recibirle es poner toda su confianza en él, es depender de él, es saber que él tiene ahora el control de nuestra vida, es entregar nuestra vida a él. Eso es creer en el Señor, es comprometernos con él, es como explicaba hace unas semanas atrás, es estar bajo su abrigo, en esa cobertura, hermano, de Dios. Entonces dice que nos dio, dice en esta versión Código Real, el derecho de ser llamados jueces y sacerdotes. Entonces, como decíamos, hay una responsabilidad que vamos a tener nosotros. Dice que para juzgar como jueces y sacerdotes. Entonces, yo creo que el Apocalipsis también nos menciona que nosotros el Señor nos llama que somos reyes y sacerdotes. Creo que el Señor, cuando vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, ahí compró muchas cosas del Señor. Y una de ellas que el Señor, esa de las bendiciones que el Señor ganó para nosotros es, hermano, es de entender que Él nos ha puesto en lugares, hermanos, celestiales. Él ya nos mira, hermano, a usted y a mí, reinando juntamente con Él en el milenio. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Todo lo que el Señor, hermano, nos da al momento que nosotros creemos, le recibimos en nuestro corazón. Entonces, aquí hay una identidad que está siendo restablecida. Somos, hermano, hijos, dice. Y la Biblia dice, y por tanto, si somos hijos, también somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, el hijo tiene derechos. Claro está que nosotros, hermano, somos adoptados, somos los hijos adoptados del Señor. O sea, el Señor, hermano, nos adoptó, nos tomó por hijos y ahora esa bendición que nosotros tenemos nos da una herencia. Qué lindo, hermano, entender que dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también dice, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, dice la palabra de Dios, glorificados. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes saben y entienden que tienen una herencia. El otro día hablaba una pastora allá en el retiro de pastores que tuvimos y ella llevó un mensaje llamado el cleros de Dios. Se refería a la herencia que nosotros tenemos como hijos. Entonces, ¿por qué quiero empezar hablándote de esto si quiero hablarte de la reivindicación de los hijos? Porque definitivamente, hermano, esa palabra, y quiero que vayamos a estudiarla, ¿cuál es el concepto? ¿Qué nos dice esa palabra de reivindicar? ¿A qué se refiere? Y entre muchos significados que tiene, uno de ellos es recuperar lo que se tenía antes. Entonces nosotros como hijos, hermano, de Dios tenemos una herencia de la cual, hermano, muchos tal vez ni saben ni entienden las promesas de Dios que están habilitadas para su vida. Entonces somos poseedores, hermano, de riquezas celestiales. Entonces yo quiero que usted reciba esa palabra en su corazón y entender que hay una herencia en los cielos. Claro está que nosotros, hermano, tenemos puesta nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Algunos creen que las riquezas que el Señor nos va a dar se refiere solamente a las riquezas terrenales.
Y sinceramente, hermano, las riquezas que habla, la herencia que el Señor habla, tiene que ver con cosas, hermano, celestiales. Pero también, claro está, que juntamente con Él, porque si no la palabra no dijera, hermano, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, dice la palabra del Señor. Entonces, hay una bendición, hermano, que nosotros podemos obtener al ser llamado hijos de Dios. Somos parte de la familia del Dios viviente. Entonces, eso es importante entender. Pero mire, entonces, hemos dicho, quiero que me acompañe a otra versión, la versión Dios habla hoy, porque a mí me gusta ver muchas versiones por el tema de que se nos amplía un poco más el entendimiento. Y dice Dios habla hoy en el mismo pasaje de Juan 1:12, pero a quienes le recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio. Esta versión me gustó porque dice el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué es un privilegio? Hermano, privilegio es como un derecho o ventaja que pueden tener algunos sobre los demás. O sea, la palabra nos está diciendo en esta versión que Él nos concedió un privilegio. Y ciertamente, hermano, un privilegio implica gozar de un tratamiento, hermano, especial de parte de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Usted tiene el privilegio de ser llamado hijo y como hijo tiene un tratamiento especial de parte de su Padre Dios. Porque, hermano, ¿cuántos, hermano, tenemos hijos y sabemos que nosotros no tratamos a nuestros hijos igual como tratamos, hermano, al hijo del vecino, al hijo de la vecina? Ni siquiera a los sobrinos. Usted a su hijo le tiene un trato especial. A su sobrino, usted no creo que, a menos que le dé la autoridad, ¿verdad? Ya sea su hermana o de poder corregir a su hijo. Pero a sus propios hijos uno los corrige. Entonces, si a nosotros nos han dado privilegio de ser hijos, definitivamente es un trato especial que como a hijos se nos va a dar. Dios no trata igual, hermano, a todos, en el sentido, y quiero explicarme porque ciertamente está escrito que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. No, lo que quiero decir es que tiene un trato especial sobre aquellos que son posesión de Él, aquellos que le pertenecen a Él. Entonces aquí entra la corrección, que a veces, hermano, la corrección, no todos les gusta recibir la corrección, pero dice la palabra de Dios que el padre que ama a su hijo lo corrige. Entonces hay momentos en los que van a venir corrección de parte de Dios, pero la corrección, dice la palabra, no es para destrucción, sino que la corrección, hermano, trae un fruto, hermano, añadido a eso. Entonces hay un trato especial para usted, que como a hijo tiene ese privilegio. Pero mire lo que dice la palabra en esta versión Kadosh, mas a todos los que le recibieron, dice, a aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder. Esta versión me gustó porque ya habla de poner nuestra confianza en la persona de Cristo y en su poder. Porque algunos quieren decir que recibieron al Señor, pero todavía confían en sus propias fuerzas. Todavía confían, hermano, en el poder de ellos mismos. Nosotros tenemos que llegar al punto, hermano. Yo sé que a veces el Señor nos mueve, hermano, nos zarandea, permite esa zarandeada a nuestra vida para que nosotros pongamos no nuestra confianza en nosotros, sino nuestra confianza plenamente en Él. Yo creo que para muchos este tiempo desde que inició la pandemia ha sido un tiempo de sacudimiento, hermanos, y aquí es donde realmente nos hemos dado cuenta si hemos confiado en el Señor o no. Entonces es importante, hermano, porque aquí dice, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahvé. Entonces, qué lindo, hermano. Yo hoy quiero hablarte, como le vuelvo a repetir, la reivindicación de los hijos. Mire, usted sabe que estamos en el año de la reivindicación. Es el segundo domingo de este 2022. Y hermano, como bien decía Pastor Patrick la semana pasada, desde que el Señor proclamó el año favorable, el año de la buena voluntad, el año de la reconciliación, dicen otras versiones,
ahí en ese año favorable, que todavía esa palabra, esa proclama está para estos días, hermano, porque esa proclama, hermano, no se ha terminado. En ella, en esa proclama, en el año favorable están contenidas las demás proclamas, hermano, que nosotros hemos recibido como pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque el mismo Señor dice que el Espíritu de Jehová lo ungió al amado, a Jesús. Dice, y lo envió para predicar buenas nuevas, una buena noticia. Jesús vino a traer buenas noticias. Y dice la palabra, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Dice que él vino a publicar la libertad, él vino a traer libertad, él vino a sanar, él vino, hermano, a traer apertura de cárcel a los que están presos. O sea, el Señor vino, hermano, a poner, dice, un manto de alegría en lugar del espíritu, hermano, angustiado. Entonces, esa proclama el Señor la dio. Y todavía en este tiempo se está cumpliendo. Pero entonces en el año favorable, hermano, nosotros está incluido el año de la reivindicación. Y es necesario que nosotros entendamos, hermano, 3 palabras que quiero que veamos para poder entender mejor lo que trae consigo esta proclama del año de la reivindicación. Mire, vindicar, para empezar quiero hablar de la palabra vindicar. Vindicar, dice el diccionario, aquí lo encontré, dice referido especialmente a una persona calumniada o censurada, defenderla generalmente por escrito. Entonces, si hablamos de vindicar, es una defensa que se hace, es una justicia que se viene a aplicar. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos un defensor? Entonces, de hecho, la palabra de Dios, hermano, nos dice que si vindicar, mire, si vindicar según el diccionario, dice que es defender generalmente por escrito. La palabra de Dios nos dice, hermano, que nosotros tenemos un vindicador, alguien que nos defiende, alguien que vino, hermano, a nosotros a defendernos, hermano. Por eso en Job capítulo número 19, no lo vas a encontrar ahí, Rachel, en el slide, pero si usted me acompaña a su Biblia, si la tiene abierta, leamos por favor lo que dice Job capítulo número 19, versículo número 25. En la versión, hermano, Reina Valera, si no estoy mal, empieza diciendo ese versículo: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Este es Job, hermano, que se le fue revelado, hermano, esa bendición de saber que hay un Redentor y que al final ese Redentor iba a triunfar sobre la muerte. Pero me llamó la atención que ese versículo de Job 19:25 en la versión israelita nazarena dice: pero yo sé que mi vindicador vive y al final testificará sobre la tierra. Entonces, esa palabra vindicar es aquel que defiende. En otras versiones dice: pero yo sé que mi defensor vive. ¿Cuántos entienden que tenemos un defensor, hermano? Y vamos a hablar del vindicador, porque si hay alguien que vindica, tiene que haber un vindicador. Entonces, en lo siguiente concepto que tiene esa palabra vindicar, dice que referido a algo que pertenece a alguien, recuperarlo o reivindicarlo. Entonces, si hablamos de vindicar, es aquello que se recupera. Se refiere a aquello que le pertenece a alguien y se está tratando de recuperar. Entonces, en el tercer, hermano, concepto dice referido a una ofensa o a un daño. Dice responder a ellos con otra ofensa o con otro daño. O sea, que aquí lo que está hablando es de venganza. Entonces, mire que son 3 conceptos, podríamos decir, de los que nos explica aquí acerca del vindicar. Es defender, es, hermano, es recuperar y es, hermano, vengar. Por eso en algunas versiones, cuando está hablando del día de retribución, el día de venganza del Señor, en algunas versiones aparece vindicar. Entonces, mire qué importante entender esto, hermano, porque si este es el año de la reivindicación, tenemos que entender estos conceptos para saber lo que el Señor va a trabajar con nosotros en este tiempo. Entonces, mire,
yo le dije que le quería hablar de 3 palabras. Ya hablamos de lo que es vindicar y ahora quiero hablarte de lo que significa reivindicar, que no es la palabra reivindicar. No sé si parece trabalenguas, como dijo la pastora Melissa la semana pasada, pero quiero que entendamos los conceptos y si usted los puede escribir, ponete en el siguiente slide, mi amor, por favor. Entonces, mira, ahí le puse yo reivindicar. Reivindicar dice que es compuesto con la palabra vindicar y el prefijo re que indica una repetición. Por lo tanto, reivindicar es el acto de defender a alguien varias veces. Vamos a ver si lo podemos entender un poco acá. Vindicar es defender, dijimos, y reivindicar es defender varias veces. Entonces, nosotros entendemos que a nosotros hermano, el Señor vino a vindicarnos. Vino, hermano, a salvarnos. Pero entonces dice aquí que reivindicar y significa defender a alguien varias veces. Y yo creo que nosotros como creyentes en la Santa Cena es lo que sucede. Nos están reivindicando. ¿Por qué? Porque, hermano, cada vez que nosotros venimos y nos acercamos al Padre, hermano, y le pedimos perdón por nuestros pecados, es la sangre de su Hijo Jesús que nos está reivindicando. Porque ciertamente, hermano, nosotros, claro que ya fuimos salvos, somos salvos por la fe en Cristo Jesús, pero, hermano, cada vez que nosotros venimos a participar de la cena del Señor, nos estamos recordando de ese sacrificio, pero también venimos a pedirle perdón. Le estamos diciendo al Señor Jesús: Señor, defiéndenos porque una vez más hemos fallado. Tú eres nuestro abogado. La Biblia dice en el libro, en una de las cartas de Juan, no me recuerdo bien del versículo, pero dice: si alguno cometiese pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Él es el que nos defiende. Él es nuestro abogado defensor. Entonces, nosotros, claro, ya fuimos vindicados, pero constantemente estamos siendo reivindicados por la sangre del Cordero. Y luego viene la otra palabra, hermano, que dice reivindicar. Dice, por otro lado, se compone de la palabra vindicar, pero con el prefijo in, que significa privado de. Por lo tanto, reivindicar es reclamar por algo concreto que le pertenece y que le es privado. Entonces, la reivindicación habla de un reclamo. Entonces, no sé si podemos hacer la diferencia de las 3. No sé si me le estoy dando a entender o lo estoy confundiendo, hermano, pero yo quiero que usted note aquí la diferencia de estas 3. Que claro que a nosotros, hermano, el Señor nos dio esa palabra de reivindicación para este año 2022. Entonces, miremos, reivindicar, reclamar algo. Dice, reclamar algo a lo que se cree tener derecho. Argumentar en favor de algo o de alguien. Reclamar para sí la autoría de una acción. Reclamar o recuperar a alguien lo que por razón de dominio, cuasi dominio u otro motivo le pertenece. En pocas palabras, es volver a poseer algo que se tenía antes. Hermano, por eso este año es importante entender que muchos de nosotros vamos a recuperar, hermano, cosas que hemos perdido. Pastor, pero el año pasado también entendemos que se dio una palabra, ¿verdad? En el ministerio que ahora estamos bajo esa cobertura, que fue el año de recuperación. Pero mire qué tremendo, porque este 2022, hermano, es un año en donde muchos vamos a recuperar las cosas que quizás se perdieron, hermano, que se tenían en un momento y las fuimos perdiendo. Y como hijos de Dios, hoy vamos a recuperarlas. Mire, el Señor está haciendo una obra completa en nosotros. Por eso la Biblia dice que aquel que comenzó la obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, creo yo, y mire qué tremendo lo que el apóstol Sergio Enríquez estuvo compartiéndonos para esa noche de proclama, hermano, 2022, hermano, 22, y él hablaba acerca del alefato hebreo, que se compone de 22, precisamente de 22 letras. Y yo no sé cuántos tienen conocimiento un poco del alefato hebreo,
empieza con el Aleph, termina con la Tau, y la Tau, hermano, habla del final de ese abecedario, pero de alguna manera él dice, qué tremendo que sea la Tau, la letra número 22, y estamos en el año 2022, y la letra Tau, hermano, de alguna manera significa que es un sello. Por eso, hermano, él hablaba y decía, para mí, decía él, este año es muy significativo porque Dios está completando un ciclo. Y yo creo que el Señor está completando un ciclo. Mire que el libro de Revelación, el Apocalipsis, contiene 22, hermano, 22 capítulos. Y dice que en el capítulo número 22 de ese Apocalipsis, hermano, la iglesia y el Espíritu y la iglesia están diciendo, ven, Señor, ven. Yo creo que en este año, hermano, de reivindicación, nosotros tenemos que estar diciendo juntamente al Espíritu, ven, Jesús, ven. Es lo que nosotros, hermano, tenemos que estar clamando en este tiempo. Entonces, qué importante entender que el año de la reivindicación, hermano, va a ser un año de plenitud, va a ser un año, hermano, donde vamos a recuperar muchas cosas, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, si buscamos las palabras griegas y hebreas, yo sé que son muchas y no las voy a pretender dar todas hoy, pero sí quiero que veamos una. La palabra hebrea para reivindicar o vindicar es sadak. Dice que la raíz primaria ser, dice que habla de un derecho de absolver justamente, hacer justicia, justificar, purificar. Entonces, note usted que si hablamos del año de reivindicación, es un año en donde va a haber justicia, donde se nos va a hacer justicia, hermano, donde va a haber purificación. Mire qué tremendo. A mí me gustó mucho este concepto, purificar. Creo yo que nos están purificando. Creo yo, hermano, que la iglesia tiene que estar lista, y para que esté lista va a pasar, hermano, la purificación. Y como hemos hablado en muchas ocasiones, la purificación, hermano, viene de muchas maneras para nuestra vida, pero ciertamente, hermano, es para prepararnos. Entonces, la iglesia, este es un año de purificación para la iglesia. Por eso entendamos los conceptos, hermano, para poder recibir todas las bendiciones. Dice que él viene, el amado viene por una iglesia que esté resplandeciente, hermano, que esté preparada. Entonces, yo espero que usted este año aproveche la palabra profética, la profecía que le fue dada, mejor dicho, y hermano, reciba la purificación que el Señor tiene para su vida, para su alma. Por eso el apóstol Pablo decía que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles ante la venida del Señor Jesús. Entonces, yo oro también como el apóstol Pablo para que todos nosotros, hermanos, podamos ser hallados irreprensibles. Pero entonces recibamos la purificación, hermano, que el Señor tiene, y muchas veces va a venir a través de pruebas. Entonces, anímese. No se desanime si está pasando una prueba. Tal vez es purificación lo que le están haciendo pasar en este momento. Pero anímese, levántese en el nombre de Jesús. Recuérdese que las proclamas no es como que, oh, bueno, ya pasaron, entonces ya no son válidas para el siguiente año. No, el Señor habló del año de levantamiento a nosotros. Y si alguno de ustedes dice, pastor, pero yo sentí que yo no me levanté para nada, al contrario, me caí. No, mire, hermano, esa palabra está vigente para hoy. Crea en la palabra del Señor, hermano, porque esto se recibe por medio de la fe. Entonces, ¿dónde encontramos esa palabra? La primera vez que aparece esa palabra, hermano, hebrea, es en Génesis 38:26. Usted sabe que el apóstol Sergio habló, hermano, de 7 mujeres adúlteras que dice que fueron perdonadas. Y en este caso, yo le traigo la historia de Tamar. No lo voy a hablar en general, y no quiero entrar en general a eso, solo mencionar lo que dice este versículo. Dice Génesis 38:26. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Usted sabe la historia. Para los que tuvieron, repito, la bendición de escuchar la proclama, se dieron cuenta que el apóstol Sergio mencionó este versículo y esta historia. Yo le invito a que lea Génesis 38, hermano,
Y usted se va a dar cuenta que aquí habla de una historia de un suegro y su nuera. Claro está que ella estaba casado con sus hijos, 3 hijos que él tenía, hermano, y dos de ellos ya habían muerto. Y Onán dice que murieron porque estaban haciendo las cosas mal delante de los ojos de Dios y Dios les quitó la vida. Pero entonces tenía un tercer hijo porque se acostumbraba antes que si moría el esposo y tenía hermanos, la generación, el hermano tenía que levantar generación. Entonces, mire qué tremendo, porque al ver Judá que ya 2 de sus hijos habían muerto, ya no quiso darle al tercer hijo, que era Sela. Entonces, la historia que nos narra aquí la Biblia es que Tamar recibió la palabra de su suegro diciéndole, espérate que crezca y te lo voy a dar. Pero él había resuelto en su corazón no dársela. Entonces, al ver que el tiempo pasaba, hermano, Tamar dijo, bueno, aquí me engañaron. Entonces, resultó que murió la esposa de Judá. Y él dice que descendió, se fue, hermano, a un lugar en donde estaba Tamar. Y Tamar, hermano, se cubrió el rostro y dice que, hermano, este hombre Judá la tomó por ramera. Usted sabe la historia. Y le pidió que se acostara con él. Ella le pidió a cambio algo. Y como él no tenía más que no andaba nada en sí, le dijo, mira, te voy a dejar empeñado aquí mi anillo, mi cordón, ¿verdad? Y te voy a dejar mi bastón. Resulta ser, hermano, que al pasar el tiempo, él mandó el pago porque él le había prometido que le iba a dar un cabrito. Al final, hermano, Tamar se desapareció, quedó embarazada de su suegro, hermano, y hubo un problema para este hombre porque no la encontró. Él ni sabía que era con su nuera que él se había acostado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después? Resultó ser que le vienen noticias a Judá diciéndole que su nuera había fornicado y que a causa de esas fornicaciones, pues había quedado embarazada. Pues él dice, bueno, como es costumbre, sáquenla y quémenla. Entonces, ella dijo, bueno, si me van a quemar, solo mándenle esto a Judá. Y les mandó, ¿verdad? Les mandó el anillo, el cordón y el bastón. Y les dijo, de quién son estas cosas, de quién es propiedad de estas cosas, pues de él es el hijo que estoy esperando. Entonces Judá ahí en ese momento, hermano, dice que se quedó sorprendido y dijo, ¿saben qué? No le hagan daño, ella es más justa que yo, dice este versículo que leímos. Ella es más justa que yo por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo. Y nunca más, dice, se la conoció, se acostó con ella. Entonces, fue un punto, hermano, en la que aquí hubo una reivindicación tanto de él como de ella. ¿Y por qué? Porque tanto como Judá, hermano, recuperó las cosas que había perdido. Claro está que eran cosas físicas, pero si nosotros le encontramos el sentido espiritual a estas cosas, hermano, es una enseñanza tremenda de la cual no quiero, como le repito, meterme ahí tanto, pero sí hacer mención que aquí hubo una reivindicación tanto como de Judá, porque recuperó lo que había perdido, como también, hermano, reivindicación para ella, para Tamar, porque, hermano, ella definitivamente el prestigio de ella quedó intacto delante de los ojos de los demás, porque ella no se prostituyó, hermano, ella no tomó algo que no le era por derecho, sino al contrario, ella estaba buscando algo que le era derecho. Ella quería tomar lo que le pertenecía y era una herencia. Imagínense, hermano, la reivindicación que vino para ellos dos. Tanto, hermano, que dice la Biblia, cuando usted va a la genealogía del Señor Jesús, ahí aparecen los dos nombres, tanto de Judá como de Tamar. De esa línea, de esa descendencia, hermano, viene nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me sorprende cómo el libro de Mateo empieza enseñando la genealogía de Cristo, porque ahí se mencionan, hermano, no solo de la línea de Israel, pero menciona a mujeres que eran extranjeras, que no pertenecían al pueblo de Israel.
Me hace referencia a entender, hermanos, de que el Señor no solo, hermano, tenía un plan para Israel, pero tenía un plan, hermano, para nosotros los gentiles también. Entonces le doy gloria a Dios porque, hermano, aún en nuestros errores o aún en los momentos, hermano, que fallamos, Dios nos puede reivindicar, hermano, y ponernos en una posición. En una posición, hermano, de bendición. Entonces, mire qué tremendo que lo que sucedió con estos dos personajes que la Biblia nos narra acá. Pero quiero entonces entender que reivindicación es justificación. Esa palabra reivindicación habla de justificar. Por eso hablábamos de defender. Aquí Tamar fue justificada, hermano, porque ella no había realmente, vamos a decirlo así, ella no tenía culpa. Hasta cierto punto, claro, pero ella fue engañada, le dijeron que le iban a dar al siguiente muchacho y pues el otro por temor quizás dijo, mejor no se lo doy. Pero hermano, mire la bendición, ¿qué tal si Tamar no se atreve a hacer eso? Pone en riesgo, hermano, la línea de descendencia de nuestro Señor Jesús. Entonces, ella se arriesgó a tener esa, hermano, porque ella sabía que si era descubierta de que se había acostado con alguien, iba a sufrir lo que precisamente le dijeron, quémenla. Entonces, miren qué tremendo la bendición que trajo, hermano, el Señor a la vida de esta mujer, Tamar. Entonces, reivindicación habla de justificación y hoy quiero hablarte entonces de la justificación de los hijos o reivindicación de los hijos. Miramos lo que dice Romanos capítulo número 3, versículo número 9, hablando de la justificación. Dice, ¿qué pues? Es una pregunta que el apóstol Pablo dice. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de Israel. En ninguna manera, dice él. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Dice más adelante, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dice la palabra, hermano, que todos, tanto judíos como gentiles, dice la palabra que estamos bajo pecado. Y que de que en realidad justos no hay uno, dice el apóstol Pablo. Entonces, aquí hay que entender que justos delante de Dios por nuestros méritos, ninguno, porque Dios es santo, porque nosotros, hermano, el pecado nos separaba de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está hablando esto en Romanos y en el versículo número 12 dice, en Romanos, quiero que me acompañe Romanos 3, pero ahora el versículo número 20, y dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pongamos una pausa. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Mira, aquí el apóstol Pablo le está explicando esto, hermano, a los creyentes, porque algunos, hermanos, siendo judíos, dirían, pero nosotros guardamos la ley. Entonces, no necesitamos de un tal Jesús, no necesitamos que alguien más nos justifique. Nosotros guardamos la ley. Como decía aquel hombre que se subió, dice, a una montaña a orar y a decir, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros. Yo ayuno, hermano, yo oro, decía él. Yo doy esto, yo doy lo otro, justificándose a sí mismo por las obras que él hacía. Algunos dicen, yo no necesito de Jesús, yo soy una buena persona. Yo no necesito la salvación, yo creo que yo me iría al cielo porque soy bueno, porque yo comparto con los necesitados, porque yo ayudo al pobre cuando puedo, porque yo no le hago daño a nadie. Pero la Biblia dice, ninguno ser humano será justificado delante de él por medio de la ley. Porque por medio de la ley dice que venía conocimiento de pecado. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley al pueblo? Para conocer de que somos pecadores. Pero note usted, hermano, que quiero explicar que dice, ya que por las obras y especifica de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Por qué hago mención de esto? Porque, hermano, la Biblia, hermano, no se contradice. La Biblia, hermano, también habla de obras, de las cuales el apóstol Santiago habla. Dice, si tú
dices tener fe, pero no tienes obras, yo te mostraré por medio de mis obras la fe que yo tengo. Porque una fe sin obras es muerta. Pero entonces él, las obras que él está hablando, hermano, está hablando de obras de fe. Entonces, nosotros como creyentes hay que entender que siendo injustos, claro está, pecadores, fuimos justificados y ahorita lo vamos a ver. Pero ahora que hemos sido justificados, dice la palabra que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en buenas obras. Entonces, sí vendrá un tiempo, hermano, en el que cada uno dará cuenta por sus obras. Entonces, no sé si me doy a entender. Ninguno es justificado delante de Dios por obras, pero sí vendrá un tiempo en el que cada uno dará cuenta por sus obras. Entonces alguien va a poder decir, esto está cardíaco, porque si no soy justificado por mis obras y voy a dar cuenta por las obras, pero hay que entender de qué obras está hablando, de las que vamos a dar cuentas. Además, por eso entra la justificación del Señor. Qué tremendo, hermano, porque tenemos que entender bien las obras, hermano, de las que nosotros vamos a dar cuenta. Para el creyente cristiano, hermano, hay dos tribunales que ha de pasar. Uno que lo pasa constantemente y el otro tribunal es el tribunal que se llama el Bimá, o mejor conocido, el Bimá de Cristo. Aunque la Biblia, hermano, nos deja ver que hay tres tribunales. Y vamos a verlo. El tribunal del Padre, el tribunal del Hijo y el tribunal del Espíritu Santo. ¿Por qué estoy hablando de un tribunal? Porque hemos de dar cuentas. Va a haber un día en que todo hombre dice que dará cuentas delante de Dios. Entonces, no hay hombre, hermano, no hay persona que no vaya a dar cuentas de sus obras, sean buenas o malas, de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Entonces, este es tiempo, hermano, de entender esto. ¿Por qué? Porque lo voy a leer lo que dice el versículo 21, porque me quedé en el 20. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Note usted, pero ahora, aparte de la ley, aquella ley que nos demuestra que somos pecadores, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora pregúnteme, ¿y quién es esa? ¿Cómo se ha manifestado la justicia de Dios? Pues lo dice el versículo número siguiente, el versículo número 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí habla de que, hermano, no somos justificados por obras, pero somos justificados ahora por la justicia de Dios que es Cristo. Jesucristo vino a justificarnos, siendo, dice, justificados gratuitamente. Hermanos, hay que entender que fue por gracia que nosotros hemos sido justificados. Ha habido una vindicación, hermano, en nuestra vida, que fue por gracia, mediante esa redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el versículo número 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces la justificación hizo que los pecados, hermano, pasaran por alto. El Señor ya no les ponía atención porque ahora somos justificados. Ahora ya no nos mira a nosotros, ahora mira al Hijo. Ese sacrificio que el Señor hizo nos justificó. La sangre del Cordero nos justificó. De hecho, la Biblia dice, si no estoy mal, en Romanos 4, que dice que fuimos por su muerte, fuimos perdonados de nuestros pecados, pero por su resurrección fuimos justificados. Entonces, qué importante que la obra completa, hermano, de Jesús, no solo su muerte, pero su resurrección, trajo una justificación delante de Dios. Y ahora vamos a entender qué es justificación, porque justificación tiene relación, hermano, con ser declarado justo ante los ojos de Dios. ¿Quién, hermano, puede decir
sin Cristo yo creo que la hago y sería justo delante de Dios. No, no hay persona. Definitivamente, mire lo que yo apunté aquí y se lo voy a poner aquí en la pantalla. Puse yo aquí, la justificación tiene relación con el ser declarado justo ante los ojos de Dios. La justificación es un término legal que presenta al pecador ante el tribunal de Dios para recibir condenación por los pecados que ha cometido, pero en vez de ser condenado, es judicialmente pronunciado no culpable, Dios lo declara justo. Entonces, lo que hace, hermano, la justificación de Jesús es que nos absuelve, hermano, de nuestros pecados. No es, hermano, que nosotros, que el pecador no sea, que sea justo, sino que es declarado justo, que no es lo mismo. No es que el pecador sea justo, sino que por Cristo somos ahora declarados justos. Entonces, esto es importante. ¿Basado en qué? En la fe, hermano, en el sacrificio del Señor Jesús. Por eso la Biblia dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, esto es por fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Usted cree que la sangre del cordero lo justificó delante de Dios? Y ahora usted, a pesar de que era culpable, a pesar de que merecía la muerte, a pesar de que si usted se paraba a ese tribunal y le decían culpable o inocente, ahí se paró Jesús, el abogado defensor, y dijo inocente, porque yo pagué el precio. Yo pagué. Entonces, eso, hermano, nos bendice porque ya no nos miran a nuestros pecados, sino que realmente ha habido, hermano, absolvieron, hermano, nuestros pecados. Entonces, la justificación, hermano, nos libera. Pero ¿cuál era el castigo? Aquí hay que hablar del castigo. ¿Cuál era ese castigo que el hombre, hermano, iba a tener sin Cristo? Ese castigo iba a ser tremendo. Ese castigo, hermano, la Biblia habla acerca del trono blanco y para allá vamos a ir a hablar acerca del tribunal de Dios, del Padre. Ciertamente, hermano, dice que el que no sea hallado escrito en el libro de la vida será lanzado, hermano, a ese castigo, la muerte segunda. Entonces, a nosotros ya nos salvaron. Qué bendición, hermano, tener la seguridad de que no iremos a ese castigo eterno. Algunos no hablan del infierno, pero el infierno es real. Algunos creen que el infierno es acá, dicen. Pero no, la Biblia dice que es un lugar de tormento, es un lugar, hermano, donde hay azufre, donde dice que la llama nunca se apaga, donde el gusano no muere, hermano, en donde hay dolor. Hermano, yo no sé cómo será el lago de fuego, pero hay varios versículos en la Biblia donde en donde nos deja ver, hermano, que es un lugar de tormento. Aquel hombre que se levantó siendo rico, se levantó, dice, en tormento. Hermano, y no está hablando ahí del infierno, del lago de fuego, sino que es un lugar, hermano, que está, por decirlo así, habilitado ahora para aquellos que mueren sin Cristo. Es un lugar duro, que este hombre decía, necesito que por favor dejes que venga Lázaro y aunque sea con sus dedos, moje la punta de sus dedos y me traiga aunque sea un poquito, me estoy muriendo de sed. Es un lugar terrible. Entonces, de ese lugar el Señor nos salvó. Ese era el lugar, ese era el pago que nosotros íbamos a recibir. Entonces nos justificaron, hermano, nos absolvieron, ya no iremos más a ese lugar. Pero luego viene, hermano, porque como Dios, es un juez, y no hay un juez como mi Dios, que Él sí es justo, Él no se deja sobornar. Él es un Dios que no tiene preferencias. El trono, dice que su trono es justicia. Él ama la justicia, Él es justo. Entonces no podemos decir que bueno, a Dios entonces siendo justo deja pasar las cosas ahora sí por así. ¿Por qué será que el cristiano va a ir a un tribunal del Hijo? Ahorita quiero que vayamos ahí, pero solo quiero irme dando a entender. Pensemos en un tribunal. Pensemos, hermano, que hay un juez. Pensemos que hay un fiscal.
el fiscal que viene a acusarnos, en este caso sería el enemigo, que está ahí diciendo, pero ellos pecan, pero ellos hacen esto, pero ellos lo otro, pero mira, no te has dado cuenta cómo se ha portado durante este tiempo. Él es el fiscal, pero hay un abogado defensor que es nuestro Señor Jesús. Y claro, el acusado, pues en este caso seríamos nosotros. Entonces pensemos en eso, porque veamos lo que habla acerca de la Biblia del tribunal del Padre. Apocalipsis capítulo 20, verso 11, dice, y vi un gran trono blanco. Estamos hablando del Apocalipsis, del libro de Revelación. Ya en sus últimos capítulos dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces aquí no habla solo de un libro, aquí dice los libros fueron abiertos, el libro de memorias. Es en donde el Señor los va a abrir y decir, ¿cómo fue la vida de fulano? De Perencejo, ¿cómo se portó? Ok. Y luego va a venir el otro libro que se va a ver donde dice el libro, hermano, de la vida. Entonces, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea que creo yo que cada acto, cada obra, cada momento, hermano, de nuestra vida, de nuestro caminar, está siendo apuntado en un libro. Aquí la cosa se pone seria. Claro, aquí dice que aún, hermano, dice los muertos fueron juzgados. O sea que el que muere hoy sin Cristo está en stand-by. Va a llegar un día donde se va a parar en ese trono blanco. Pero momento, porque para los creyentes cristianos, oiga lo que le voy a decir, para los creyentes cristianos se supone que en este tribunal del Padre no tendríamos que llegar. Ahorita le explico por qué. Porque esto es, hermano, para los que no creyeron. Van a ser juzgados hermano, según las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Ese es el tribunal del Padre. Aquellos que no creyeron en su Hijo van a pasar a este tribunal cuando llegue el tiempo, después del milenio. Esto va a ser ya al final. Y después de aquí, hermano, sigamos leyendo. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues aquí, hermano, ya estamos hablando ya va a ser un tiempo de la muerte segunda, le llama aquí. Eternidad, hermano, lanzados al lago de fuego. El lago de fuego no fue creado, hermano, para los seres humanos, fue creado según dice Apocalipsis 12, si no estoy mal, fue creado para el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos que se rebelaron. Pero entonces el enemigo dice, yo no me quiero ir solo, me voy a llevar un par de seres de creación de Dios. Entonces, esto está serio. Pero bendito sea el Señor, nosotros creo que no pasaremos por ese tribunal. Pero no quiere decir que no vamos a parar ante el tribunal de Dios. Porque es necesario, dijo Pablo, que todos compadezcamos ante el tribunal del Hijo, ante el tribunal de Cristo. Veamos ahora el tribunal, eso es el tribunal del Padre. Ahora veamos el tribunal del Hijo. Segunda de Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Voy a hacer una pausa. Hermano, usted está procurando serle agradable al Señor. Aquí el apóstol Pablo dice, si vivo, para el Señor vivo. Si muero, para el Señor muero. Ya sea que vivo o muerto, de Él soy. Él está ahí hablando ahí que es mejor estar ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Pero aquí dice el versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces, aquí es donde yo me tengo que poner a pensar y digo, ¿le estoy haciendo agradable al Señor? ¿Será que me esfuerzo, procuro yo día con día? Mire, si el Señor nos dio la bendición de levantarnos, de respirar, de poder tener vida, ¿estamos siendo agradables al Señor? ¿Será que lo buscamos? Eso es intencionalmente, usted tiene que buscar serle agradable al Señor. Pero dice, porque es necesario
Porque, mire, ¿por qué tenemos que ser agradable al Señor? Porque es necesario que todos nosotros, todos es un absoluto, hermano, no está hablando solo a la iglesia, hermano, de Corinto, está hablando de los creyentes. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí está hablando del bimá de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A este tribunal sí nos vamos a parar, hermano. Todos los creyentes, todos los que le recibieron, todos los que dicen que se les fue dado la potestad de ser llamados hijos, vamos a pararnos ante el tribunal de Cristo. Y ahí dice que también daremos cuentas, hermano, de lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno, sea malo. Aquí es donde la cosa se pone seria, porque aquí es donde tenemos que ver cómo estamos caminando, cómo estamos obrando. ¿Y qué tiene que ver esto con reivindicación? Ya se lo voy a explicar, pero denme unos minutitos. Porque, hermano, el Señor Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Dice, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Eso lo dice uno de los últimos versículos, hermano, que está en la Biblia. He aquí yo vengo pronto. Entonces, cuando el Señor venga a recoger a su amada, en ese momento, hermano, yo quiero que usted sepa que todos, y aquí que nos, mire, hermano, que el Señor nos dé entendimiento para recibir esto. Todos nos vamos a parar ante ese tribunal. Los que confesaron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo le explico que fuera de aquí donde nosotros vivimos, no hay tiempo? Nosotros estamos en un tiempo, pero el Cronos y el Kairos de Dios es diferente. Él vive en la eternidad. Yo siempre creí que el arrebatamiento es así como a veces lo pintan en las películas, en donde de repente la gente va a empezar a caer desmayada y algunos se quedaron así. Pero fíjese que el arrebatamiento va a ser en los cielos, porque así dice, así está escrito. No le puse el verso aquí. ¿Dónde está? Está en Primera de Tesalonicenses 4. A ver si lo busco aquí. Pero dice aquí que seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron en su venida, los que murieron en Cristo, y seremos arrebatados en los cielos. Vamos a ver si lo encuentro aquí rapidito. Espero que me esté teniendo paciencia, estoy viendo el tiempo también, hermano, perdone, pero para mí es importante que veamos esto. Ok, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, aquí entendemos que todos los que murieron en Cristo, estos no se van a levantar en aquel trono blanco, no, estos que murieron en Cristo van a resucitar. Luego nosotros, los que vivimos, dice esta versión, pero en otra versión dice los vivientes. Ya le he explicado yo este versículo antes. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Yo no sé si me está siguiendo en la lectura, pero dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ok, ¿por qué lo traje aquí? Porque el arrebatamiento va a ser allá arriba en las nubes, dice. Entonces, mire, por eso quiero que explicarme bien, porque no quiero confundir. Simplemente quiero que usted entienda que, hermano, cuando venga el Señor por su novia, vamos a ser arrebatados y vamos a tener un tribunal ahí arriba. ¿En qué parte? No lo sé, pero va a haber un tribunal ahí arriba. Y allá, hermano, va a ser, mire, va a ser, hay un pasaje que dice en un abrir y cerrar de ojos. Yo estudié esa palabra y habla de un segundo atómico. O sea que el arrebatamiento va a ser así, en un abrir y cerrar de ojos. Es como más rápido que un segundo. Y resulta ser que en esos milésimas de segundos, si usted quiere llamarle así, algunos ya fueron juzgados allá en el tribunal de Cristo. Aquí en la tierra se sintió como un segundo. Allá en la eternidad no sé cuánto tiempo pasó, pero así fue. Y en los que van a estar de regreso, porque le cuento que allá en el tribunal de Cristo algunos no van a dar la talla y pues van a tener que, hermano, si dicen que vamos a ser juzgados por las obras
que hicimos en el cuerpo, sean buenas o sean malas, quiere decir de que no solo van a haber galardones. Es que esto está tremendo, hermano, para que nosotros podamos entenderlo. Señor, danos revelación, por favor, te lo pedimos, de estas cosas que estamos aprendiendo. Porque, hermano, hay que entender que algunos se van a quedar a la tribulación. A eso es lo que quiero decir, llegar. Algunos van a pasar la tribulación. La que se va a ir fue la que dio la talla. La que hermano, aquella iglesia novia que estaba perfeccionada, preparada. Los otros van a regresar después del tribunal, van a regresar acá y van a pasar los 7 años de tribulación. Y va a tocar lavar sus ropas. Los que no lavan, los que no fueron purificados, mire, hermano, por eso año 2022, hermano, como decía el apóstol Sergio, es el año de la letra Tau, del sello, hermano, que nos van a poner en la frente, de propiedad. Claro que ya tenemos ese sello de parte del Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios en Efesios, que fuimos sellados con las aras del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Las aras, hermano, fuimos sellados, somos marcados con el Espíritu Santo, pero hay un sello, hermano, que en este tiempo se nos está poniendo. Por eso nosotros tenemos que estar clamando también: Señor, llénanos de poder, llénanos de tu Santo Espíritu. Entonces sigo avanzando porque yo creo que ya me salí un poco de aquí, pero es que para mí era importante porque seguimos en el tribunal del Hijo. Y en el tribunal del Hijo, hermano, por eso, mire, hay un pasaje, no lo puse ahí, pero yo se lo voy a leer. Aquí lo tengo a la mano. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vaya, se lo dijo a Corinto y se lo dijo a la iglesia que estaba en Roma. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias? Recuérdate que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Recuérdate que todos vamos a pasar ahí. Entonces aquí, hermano, toca andar con cuidado. Este es año, hermano, donde el Señor nos está dando la oportunidad que si hemos hecho las cosas mal, mire, yo le he dicho que hay muchas cosas que tenemos que matar. Porque ciertamente nosotros decimos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya el viejo hombre ya está enterrado. Pero ¿acaso no, hermano, tenemos que matar a ese hombre constantemente día con día? Porque el viejo hombre quiere salir. Porque hay momentos, como decía, y hermano Raúl lo dice muchas veces, dan ganas de que, hermano, cuando nos entra el enojo, cuando, hermano, no podemos dominar la lengua, cuando hay avaricia en nuestro corazón. Por eso este es tiempo de matar, hermano, al viejo hombre. Y, hermano, no juzgar a los hermanos. No seamos rápidos para señalar. Mire, cuando nosotros pedimos justicia, hermano, a veces, hermano, de hecho hay un pasaje que dice que es necesario que el juicio empiece desde la casa. Así dice, no recuerdo ahorita el verso. Si alguien me ayudara y lo tiene a la mano, pero dice el apóstol Pedro, creo que dice en una de sus cartas, que es necesario que el juicio empiece desde casa. ¿Cómo estarán los otros, verdad? Que no están en la cobertura. Pero los que están bajo cobertura también tendrán un juicio. Claro, hermano, claro, pero permítame que le diga y le explique. Claro que este juicio, hermano, no va a ser el del trono blanco. Ya no nos van a juzgar para irnos al lado de fuego, pero ¿quién quiere quedarse en la tribulación? Si ya le he explicado las cosas que van a ver. Usted no quiere quedarse, hermano. A menos yo espero. Por algunos que dicen, no, yo sí quiero quedarme a ver quién va a ser la bestia, quién va a ser el falso profeta. No, hermano, no se queda eso, va a ser feo. Y luego el tribunal del Espíritu Santo, quiero avanzar. Y luego el tribunal del Espíritu Santo. Yo creo que ya estoy terminando, pero el tribunal del Espíritu Santo dice, ¿en qué me baso en esto? Porque dice 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto es, mire, para participar de la cena del Señor, que la semana pasada lo hicimos, tenemos que probarnos constantemente cómo estamos. Pruébese cada uno, examínese cada uno cómo está viviendo. Hermano, yo le pido, por favor, en el amor del Señor, examine su vida. No examine al vecino, no examine a su esposa.
Y yo sé que eso es fácil. Yo sé que mire, si le decimos examina al vecino, y hermano, rapidito lo examinamos. Y le decimos que lo que está mal y lo que tiene que cambiar. Y mira, tienes que mejorar esto. Y mira, yo pienso que esto también te falta. No, eso es fácil. Examínese a usted mismo y diga, Señor, necesito saber qué estoy haciendo mal. Y por eso, hermano, ¿quién nos ayuda a pasar este juicio? Que tenemos que hacerlo constante, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si la obra del Espíritu Santo, hermano, no hay redarguir en nuestro corazón. Dele gracias al Señor que nos dejó el Consolador, aquel que está a la par de nosotros, nuestra ayuda. Pero también es el que nos recuerda, hey, no grites, hey, bájale, no hables mal, hey, cambia tu manera de hablar, de vivir. Hey, deja de estar criticando tanto a los hermanos. Hey, congrégate. Hey, el Espíritu Santo constantemente nos está hablando a través de su palabra, a través de los siervos, aunque a veces caen mal, dirán algunos. Pero el Espíritu Santo nos está hablando. Entonces, examinémonos. Mire lo que dice Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene. Miren lo que dice el Señor. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, este trabajo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué tribunal del Espíritu Santo? Porque es un momento donde nosotros nos paramos a que el Espíritu Santo nos juzgue. ¿Qué hacemos mal? Ok, entonces, ¿cuáles son los dos tribunales que nosotros pasamos? Este del Espíritu Santo constantemente. Cada vez que hermano, si usted quiere y debería de ser un ejercicio diario, todas las noches, pídale, póngase a cuentas con el Señor. ¿Qué hice mal hoy? Perdona, Señor, la mala mirada, los malos pensamientos. Perdóname, Señor, si últimamente he estado muy, muy enojado. Algo redarguye en mi corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué puertas he abierto? ¿Qué he permitido que el enemigo empiece a acechar en mi vida? Tal vez he dejado de tener comunión con el Señor. No leo su palabra, no oro. Hay que ponernos a cuenta todos los días, porque solo Dios sabe cuándo será tu último día. Y mejor que el Señor nos agarre, como dicen por ahí, que el Señor nos agarre confesados. Porque hermano, así como estamos viviendo en estos tiempos, hoy estamos, mañana. ¿Y quién nos asegura el día de mañana? Hoy todo el día, mire que el Santiago, por eso Santiago decía que ustedes de verdad que son bien atrevidos. Creen que el día de mañana es suyo. El día de mañana no les pertenece. Entonces, hermano, yo le digo algo, pasemos este tribunal del Espíritu Santo y nos va a ayudar para estar bien ante el tribunal del Hijo. Y claro está, no vamos a pasar el tribunal del trono blanco, eso espero yo, si ha nacido de nuevo. ¿Ha nacido de nuevo? Pregúntese usted. Si yo le preguntara hoy, ¿cuántos han nacido de nuevo? ¿Puede usted responder con certeza yo? O si usted dice, no sé, no estoy seguro. Entonces, clame y diga, Señor, dame una nueva criatura. Dame un nuevo corazón. Porque, hermano, la cosa se va a poner seria. Todos los hombres daremos cuentas de nuestras obras. Romanos 5:9. Mira lo que dice Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. ¿Cuál es el día de la ira? ¿Cuál es el día de retribución? ¿Cuál es la venganza de Jacob? La tribulación. Entonces dice que siendo ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, ¿cómo así, pastor? Si ya fuimos justificados, entonces ya el Señor nos salvó de la ira. Sí, es que no está supuesto a que usted se quede. No está supuesto a que usted pase ese tiempo de la ira. Pero si no es lavado con la sangre del cordero, si no es justificado, por eso este es un tiempo de lavamiento, de purificación. Lavémonos en la sangre del cordero, pidámosle, arrepintámonos de nuestros pecados.
Entonces, ese es uno de los tantos, hermano, beneficios que nosotros tenemos por la justificación del Señor. Ahí le dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mire que estoy hablando de justificación, porque es año de reivindicación, es año de justificación. En el año de la justificación, en el año de la reivindicación, vamos a tener paz. Si alguno de usted ha perdido la paz, hermano, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, mire que habla de la gracia del Señor. La gracia del Señor es inexplicable, hermano. Es, hermano, nosotros, usted lo puede, como un concepto, puede explicarlo, pero la gracia del Señor, hermano, es impresionante. ¿Cuánta gente, hermano, a través de la Biblia merecían castigo y la gracia del Señor los volvió les dio otra oportunidad? Mire, hermano, es la gracia de Dios que nos tiene de pie y nos da dando otra oportunidad. Quiero avanzar y terminar con un versículo que está, hermano, porque yo le quise hablar, o mejor dicho, le estoy hablando de la justificación de los hijos. Quiero avanzar, Rachel, por favor, a la penúltima slide. Lucas 15:22. Y aquí hay una reivindicación de un hijo. Cuando los fariseos, hermano, y los escribas vieron que el Señor se juntaba con los pecadores y recibía, hermano, a los pecadores, se juntaba con ellos murmuraban y decían, si él supiera con los que están, no comería con ellos. Y entonces el Señor viene y dice que les empieza a dar 3 parábolas. Usted sabe, habla acerca de la oveja perdida, hermano, habla del dracma perdido y del hijo pródigo, aquel que se malgastó, que despilfarró el dinero, la herencia. Lucas 15:22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces aquí está hablando, hermano, ya el del recibimiento de aquel hijo que, hermano, dice que siendo el menor pidió la herencia. Usted sabe la historia. Lea Lucas 15, desde el versículo, si no estoy mal, desde el versículo número 6 tal vez. No es del versículo número 6. Ahorita le digo rápidamente, desde el versículo 11. 2 hijos, hermano, el menor pide la herencia a su padre. Al poco tiempo agarra toda la herencia, dice que se fue de la cobertura de la casa. Mire lo que le estoy explicando. Ese hijo, hermano, se salió de la cobertura del padre. Y yo le he dicho que en este tiempo de año de reivindicación, muchos van a recuperar lo perdido. Algunos, hermanos, se han salido de la cobertura del padre. Y yo creo que muchos van a regresar a la cobertura del padre. Muchas van a regresar, hermano, a estar en la cobertura de un ministro, porque el Señor así lo estableció. Este es tiempo, hermano, de que nosotros nos congreguemos. Aquellos que se alejaron, vamos a orar por aquellos que se alejaron vuelvan a la casa del Padre. Porque este muchacho se fue de la cobertura y usted sabe cómo le fue. Hubo muchas pérdidas para él. Empezó a perder, hermano, la provisión. Dice que se le acabó el dinero porque vivió perdidamente. En otras versiones vivió, dice, libertinamente. Este hombre, hermano, este hijo dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí perdió, hermano, muchas cosas. Se le acabó el alimento. Qué tremendo, porque los que se van de la cobertura, los que se van de la casa del Señor, hermano, por eso están debilitados, porque no tienen alimento espiritual. Y dice que comenzó a faltarle el alimento. Dice que se arrimó a unos ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra. Y aquel ciudadano dice que le empezó a dar trabajo en una hacienda, que apacentara los cerdos. Y yo puse varias cosas que este joven perdió. Perdió, hermano. Aquí lo apunté yo, permítame. Yo le puse aquí las cosas que perdió cobertura y perdió la cordura, perdió la provisión, se quedó sin alimento, perdió la dirección,
sabía que se quedó sin alimentos, sin bienes, sin provisión. En lugar de correr hacia el Padre, corrió, hermano, hacia el lugar no indicado. Muchos así están. Se les acaba la provisión, tienen problemas y en lugar de correr al indicado, corren al lugar equivocado. Perdió la dirección. Muchos van a recuperar en este año la dirección. Yo lo creo así en el nombre de Jesús. Perdió la identidad, porque él decía, en un momento dijo, ¿qué hago yo aquí deseando la comida de los cerdos? Si aún los que están allá, los jornaleros que trabajan para mi padre, tienen buen alimento. Y yo aquí deseando, ya sé qué haré. Volvió en sí, dice. Y dijo, regresaré a la casa de mi padre y le diré, hazme como uno de tus jornaleros, pero recíbeme. He pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, él había perdido hasta la dignidad, no sabía ni quién era. No sabía que tenía una herencia en la casa. Bueno, se la gastó, dirá alguno, pero en la casa del Padre siempre hay provisión. Entonces, hermano, estos versículos que leímos del versículo 22, dice que el Padre lo reivindicó. Y vaya, de qué manera la justificación para él vino, hermano, que en lugar de darle castigo, de decirle, ok, ahora vení, te vas a trabajar para mí, le dijo, hey, no, siervos, sáquenme mejor vestido. No, este está desnudo, este viene con sus ropas sucias, vamos a ponerle un vestido que se adecue a lo que es él es un hijo. Vamos a ponerle un anillo, vamos a ponerle el sello en su mano de que es un hijo. Vamos a ponerle a él calzado en sus pies. Vamos a hacer una fiesta. Mire, la justificación, hermano, es tan tremenda, hermano, porque este hombre es más que restaurado a una posición, hermano, de justos. Lo que quiero decirles es que lo restauraron, hermano, de tal manera que lo trataron como si nunca hubiera pecado, como que si nunca hubiera fallado. Y eso es lo que a nosotros nos sucede. Esa es la justificación de los hijos. Que hoy usted puede hacer, hermano, cualquier cosa terrible, si usted quiere. Y eso es el problema del hombre, de la humanidad. Que hay pecados escandalosos que se ven muy mal delante de los ojos de los hombres. El adulterio, hermano, el asesinato, la drogadicción, el alcoholismo, todo eso es escandaloso, se ve mal. Pero muy pocos hablan de la avaricia, del odio, del orgullo. Todos los pecados, hermano, habidos y por haber, el Señor con la sangre de su Hijo nos absuelve, el Padre nos recibe de vuelta, nos reivindica, nos devuelve lo que hemos perdido. Este es el año de reivindicación de tu vida. Créelo en el nombre de Jesús. ¿Qué has perdido? Has perdido dirección. Dejaste a un lado el compromiso con el Señor. Mire, el Señor te está dando la oportunidad de que este año te reivindiques. Pero es una obra del vindicador, de Él. ¿Sabe cómo vino la reivindicación de ese hombre? ¿Sabe qué abrió paso? El arrepentimiento. Yo creo que el arrepentimiento, hermano, abrió el camino hacia la reivindicación. Si este hombre no dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, no hubiera habido reivindicación para él. Se hubiera quedado tirado. Yo creo que este año es para que nosotros nos arrepintamos, hermanos. Iniciemos el año, ¿sabe qué? Teniendo una metanoia, un cambio de mente, un cambio de pensar. Si vamos en una dirección incorrecta y lo sabemos porque está escrito, porque la Biblia nos dice, porque el Espíritu Santo nos lo menciona, cambiemos nuestra manera y volvamos en una dirección contraria hacia Dios, hacia el Padre, de donde nunca tenemos que haber salido. Año 2022, el año de la reivindicación de los hijos. Yo le estoy hablando a los hijos del Señor que hoy tienen que saber, poneme música, mi amor, por favor. Hoy tienen que saber que hay una herencia que decía el apóstol Pedro, incontaminada, una herencia que nadie nos la puede robar, es de tomarla,
Hermano, hoy usted por la fe tome lo que le pertenece como hijo. Si reivindicación significa reclamar lo que a uno le pertenece, usted tiene que empezar a reclamar por la fe hermano, las bendiciones que hay en lo celestial para usted. Claro que nuestra bendición y nuestra meta se llama Cristo, casarnos con Él, estar viviendo una vida eterna con Él, alabarle, bendecirle, en aquel día donde ya no habrá más llanto ni tristeza, en donde su luz nos alumbrará. Este es el tiempo. Aproveche este 2022. El mundo se va a acabar. Todo, hermano, todo esto es vanidad temporal, pasajero. Deje de pensar en esta vida, en este tiempo. Piénselo en su vida eterna. Oremos al Padre. Este es un tiempo de llamado para aquellos que se han alejado. Y mira, y te digo algo más antes de orar. Algunos estando en la casa del Padre tampoco aprovechan la herencia, las bendiciones, porque había un hijo ahí, el mayor, que en lugar de alegrarse porque había devuelto a su hermano, dice que estaba enojado y no querían entrar a la fiesta. Y decía, ¿cómo es posible que aquel hijo que se malgastó todo, ahora le hagan una fiesta y yo que me porto bien, nunca me has dado nada para que celebre con mis amigos? El padre le dice, pero si todo lo que está aquí en casa es tuyo. Hay gente que está en la iglesia, pero no, hermano, no está aprovechando las cosas, las bendiciones de Dios, porque quizás le falta identidad de hijo, no sé. O este es tu año de reivindicación. Clamemos. Si algo nos ha enseñado en casa de oración el Señor es a orar y a clamar. Si algo hemos aprendido en esta iglesia, en esta casa, es a clamar cuando hay necesidad. Y hoy hay una necesidad grande. Padre, en el nombre de Jesús, a ti clamamos. Señor, ya que hemos sido justificados, porque así está escrito, mediante la sangre de tu Hijo Jesús, Señor, que juntamente con la salvación que ya se nos fue dada y entregada, podamos, Señor, recibir, Señor, la justificación completa, Señor, de nuestras vidas, recibiendo y recuperando todo aquello que se había perdido. Señor, en el nombre de Jesús, hoy vengo a pedirte, a clamarte, Señor, para que nos ayudes, que purifiques nuestra vida, que sanes nuestro corazón, que nos cambies, Señor. Nos has hablado de un corazón sensible y duro, del cual hoy hemos clamado. No queremos tener un corazón duro. Danos un corazón, Señor, sensible, que te busque, que anhele tu presencia, que anhele tu Espíritu Santo, que se enamore de ti, de tu palabra. Señor, perdónanos, Señor. Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos, Señor, estado sin dirección. Nos hemos ido, Señor, de tu cobertura. Nos hemos salido, pero hoy queremos volver. Hoy queremos volver a ti. Hoy volvemos a la casa. Somos tus hijos, Señor. Hay una reivindicación de tus hijos porque así lo has proclamado y nosotros lo recibimos en el nombre de Jesús. Y esa promesa no es para nosotros y para nuestros hijos, porque ciertamente, como está escrito, no nos has pagado, Señor, conforme a nuestros pecados, sino que has extendido tu misericordia, Señor. Extiende una vez más tu misericordia, por favor, sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a prepararnos. Ayúdanos a estar listos. Señor, yo te pido por cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, que están conectados en este momento. En el nombre de Jesús, Señor. Algunos se sienten derribados, pero no están destruidos. Algunos se sienten quizás que ha habido aflicción, pero no se angustie, porque hay un Dios en los cielos que tiene cuidado de usted. Métase a la cobertura, métase hoy al arca que está preparando el Señor, porque el Señor viene pronto. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Recibimos esa palabra, te damos el honor, te damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.